Este problema TSP, pues digamos es uno de los que está en la lista de problemas NP-hard o problemas duros, difíciles de resolver, pero es uno de los problemas que también ha sido más estudiado en la literatura, así como el mismo anterior, el de la mochila, también le sucede lo mismo. O sea, sí, uno encuentra muchísimas propuestas para resolver ese algoritmo. Entonces vamos a ver alguna introducción básica, aplicaciones, historia, las extensiones de TSP, esa la vamos a ver al final, métodos de solución y operadores importantes. Primero, fíjense cuándo fue formulado este problema. Matemáticamente fue formulado en 1930, o sea, tiene ya sus añitos, ¿cierto? Pero más aún, esa es su formulación matemática, pero ya la gente estaba hablando de ese problema desde 1832. El objetivo como tal es encontrar para un conjunto finito de puntos, tengo puntos, hablemos de ciudades, y yo tengo que ir a repartir algunos productos en esas ciudades, ¿cierto? Así sean cartas o lo que sea, ¿cierto? Pero la idea es que yo haga el recorrido por todas esas ciudades sin tener que revisitar una ciudad, ¿cierto? Hago el recorrido pasando por todas las ciudades una sola vez y llego a la estación de donde salí. Ahora, la estación no tiene que ser un punto específico de todos esos nodos, puede ser cualquier nodo de esa red, porque si ustedes se dan cuenta, si yo cambio o no el punto de inicio, el recorrido puede ser el mismo, simple y llanamente que estoy en esta ciudad o estoy en la otra ciudad, pues arranco de donde estoy y hago el recorrido, ¿cierto? Entonces da lo mismo en tiempo o en distancia o de acuerdo a cuál es el o los objetivos que yo quiera optimizar. Entonces es encontrar el camino más corto, y ese camino más corto, pues lo que les digo, puede ser en distancia recorrida, pero muchas veces no es la distancia recorrida, sino el tiempo invertido en el desplazamiento, porque uno puede tener, por ejemplo, una opción para ir de aquí a una ciudad, ¿cierto? Directo, y ese directo, el camino es tan malo que te demoras demasiado, y si te vas dando la vuelta, de pronto te demoras menos. Entonces, en cuanto a distancia, obviamente el camino recto va a ser un poquito más corto, pero en cuanto a tiempo es más corto el otro, porque está mejor la carretera y demás. Entonces, depende del problema como se esté formulando, puede ser tiempo, distancia u otras cosas. Bueno, escribir el modelo matemáticamente y resolverlo resulta muchas veces incómodo, ya que el problema de 20 ciudades requiere la escritura de 500.000 restricciones, ¿sí? O sea, matemáticamente escribirlo, no, o sea, eso realmente no hay ni que pensarlo, no hay que hacerlo, ¿sí? Y por eso pues hace muy difícil pasarlo, digamos, a un programa de optimización basado en matemáticas, porque tú tienes que escribir todo eso. Y pues a qué hora vas a escribir 500.000 restricciones para un problema de 20 ciudades. No, eso no se hace, ¿cierto? Entonces, normalmente por allí la cosa no es. Miremos este video corto. El problema del vendedor viajero se sitúa dentro de un grafo. En este caso, tenemos 5 nodos que representan localidades de la quinta región por la que debe desplazarse ofreciendo mercadería. Los nodos fueron denominados B para Valparaíso, S para San Antonio, L para los Andes, C para Cabildo y Z para Zapallar. Consideremos además que para cada arco existe un costo asociado. El problema consiste en que el vendedor viajero tiene que vender sus productos en las distintas ciudades y debe volver a su lugar de origen. Es decir, partirá desde un nodo pasando por todos los nodos del grafo hasta regresar al nodo inicial. Esto debe hacerlo considerando el menor costo posible. ¿Cómo podemos resolver este problema? Un primer método sería usar la intuición y proponer una ruta que se considere como la menos costosa para que el vendedor la recorra. Podemos decir que habrá una ruta que parte en San Antonio pasando por los Andes, Cabildo, Zapallar y Valparaíso para luego volver a San Antonio. Es decir, hacer la ruta por afuera. La suma de los costos asociados a esta ruta sería de 462. También podría tratar de realizar una segunda ruta, yendo de San Antonio a los Andes, Cabildo, Valparaíso y Zapallar, para volver a San Antonio. Esta ruta es mayor que la primera, por lo tanto la descartamos. Así, podemos probar una tercera ruta: San Antonio, Los Andes, Valparaíso, Zapallar
y Cabildo volviendo a San Antonio. Al ser más grande, también la descartamos, y así podríamos seguir por mucho rato probando distintas rutas. Pero, ¿cuántas son las rutas posibles que podría considerar el vendedor viajero? Si pensamos un poco, podemos concluir que si se tiene un conjunto finito de nodos, es decir, n nodos, tenemos una cantidad finita de rutas posibles. Al parecer, esta conclusión no dice mucho, pero veamos qué se puede ir construyendo si se analiza un poco más el problema. En este caso, con 5 nodos y haciendo todas las combinaciones de rutas posibles, podemos identificar que tenemos 24 rutas distintas. En términos matemáticos y pensando en alguna herramienta que permita agrupar de forma distinta una colección de elementos, es posible concluir que cuando se tienen n nodos, la cantidad de rutas posibles será de n menos 1 factorial. En este caso, como n vale 5, es posible determinar el número de rutas calculando el factorial de 4. El factorial es una herramienta matemática que permite realizar permutaciones, es decir, resolver el problema de cómo se agrupan una cantidad finita de elementos de forma distinta. Por ejemplo, si se tienen 3 personas en una banca y nos preguntamos cómo se podrían ordenar de forma distinta, podemos saber cuántas combinaciones hay mediante el factorial. Si observamos detenidamente cuando se calculan todas las rutas posibles, podemos ver que cada una de ellas está duplicada, es decir, el valor de la ruta S, L, B, Z, C, S es el mismo que el de la ruta S, C, Z, B, L, S. En términos estrictamente matemáticos, podemos concluir que la fórmula de n menos 1 factorial es absolutamente correcta. Sin embargo, la cantidad de rutas reales que se van a considerar corresponde a n menos 1 factorial partido por 2, que en el ejemplo corresponde a 12 rutas posibles. Ahora bien, como sabemos que a mayor cantidad de nodos se tienen más opciones de rutas posibles, se puede deducir que, a medida que aumenta la cantidad de nodos, se hará cada vez más complejo determinar el camino óptimo. Es decir, si se tuvieran 6 nodos en vez de 5, la cantidad de rutas posibles a estudiar correspondería a 5 factorial partido por 2. Este método que acabamos de utilizar y que considera todas las rutas posibles para luego ofrecerla de menor costo es conocido como el método de la fuerza bruta. Este es el método más efectivo que podemos encontrar, ya que no da lugar a error. Sin embargo, este método se puede tornar muy engorroso para una cantidad considerable de nodos. A través del método de la fuerza bruta podremos descubrir que la ruta más barata en este caso es S, Z, C, L, B, S. Pues ustedes se imaginarán que si yo tengo 2000 nodos, pues sería el factorial de 1999, que si ustedes lo meten en una calculadora normal, le saca error. ¿Sí? Sí. O sea, el número es extremadamente grande. Entonces, pues realmente una solución exacta o por búsqueda exhaustiva o lo que él llama fuerza bruta, pues es imposible, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales recurrimos a los algoritmos metaheurísticos. Bueno, esto lo voy a saltar. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes? La primera, recorrido de rutas, recorrido de ciudades, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para entregar, bueno, en su época cartas, hoy normalmente está ligado a entrega de productos, ¿cierto? De una persona dándole vueltas para entregar cosas. Cableado informático, o sea, como por ejemplo, digamos en un edificio, meter todo el cableado de la red, ¿cierto? Pero pues ahorrando cable, buscando ahorrar cable. Entonces, ¿cómo deben hacerse los recorridos de tal forma que eso sea mejor? Y bueno, ahí hay otras que tal vez no parecen tan naturales porque no las conocemos, no son de nuestra área de aplicación, pero uno encuentra que se ha utilizado el TSP para resolver esos problemas. Es más, en las placas de circuitos, cuando el circuito tiene muchísimas cosas que se tienen que conectar y hay un camino que se tiene que pasar por todos los puntos, eso ya es un problema que se ha estudiado en la vida real
y que ya se tiene resuelto para un problema de cierta cantidad de nodos. Entonces hay muchas cosas en las que uno naturalmente no pensaría, ay, eso es un problema TCP, y sí es un problema TCP, ¿de acuerdo? Acá hay un poco de historia con respecto a eso, desde por allá 1800 cuando arrancó, pero digamos que hay unos hitos que si ustedes se dan cuenta normalmente van orientados a un incremento en el número de ciudades, ¿cierto? En la medida en que incrementan el número de ciudades se incrementa muchísimo el problema, pero muchas de las soluciones usted puede encontrar un problema de 8000 ciudades, que uno dice, pero es que ya ahorita estamos resolviendo problemas de 25.000 ciudades. Pero usted encuentra un problema de 8000 ciudades y todavía no tiene la solución óptima, sino la óptima que alguien encontró, o sea, la mejor conocida, pero no se llama la óptima, ¿cierto? La mejor conocida. Aquí está, por ejemplo, en 1987, un problema en donde se plantean 2.392 ciudades, porque es el nombre típico, pero realmente es el problema de este circuito integrado, ¿sí? Entonces, pues uno ya se puede dar cuenta que eso sirve no solo para viajero frecuente, sino para otras cosas. Acá, por ejemplo, ya en el 98 ya hay un problema de 13.000 ciudades, de ciudades de Estados Unidos con más de 500 habitantes, a los cuales se les tiene que hacer alguna entrega o alguna distribución de productos. Lo mismo acá, ya de 15.000, esto ya son pueblos en Alemania, y ya de 25.000 casi de lugares en Suecia, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que con el tiempo los problemas de TCP pues obviamente se hacen más grandes, y eso va asociado primero en el tema de ciudades a que los pueblos, las ciudades en los países cada vez crecen. Entonces pues si yo quiero distribuir y realmente asegurar una distribución en todo, pues tendría que manejar esto. Ahora, esto en muchos escenarios se subdividió, entonces ya no quieren manejar pues toda la complejidad de todo el país, sino que las empresas, por ejemplo, McPollo, que es de pollos, aquí tenemos una sede de McPollo por allá para el norte, ellos normalmente eran una sola empresa productora, y bueno, hacían todo el proceso en Bucaramanga y distribuían para todo donde podían, ¿cierto? Ya con el tiempo, cuando empezaron a llegar más hacia el sur, se dieron cuenta que era un imposible, entonces les tocó replicar la empresa básicamente en Buga, y con Buga pues atienden ya como toda la parte, ¿no? Entonces segmentan el país. Pero hay otras compañías que quieren seguir manejando como su depósito, y desde ahí hacer la entrega completa a todas partes, dependiendo de los productos que distribuyen, ¿no? Si los productos son voluminosos, no hay forma de que tú en un solo viaje vayas a recorrer todo el país, ¿cierto? Pero otros productos sí lo pueden hacer. Bueno, por ejemplo, el ejemplo de las 13.000 ciudades en Estados Unidos con más de 500 habitantes, y bueno, y así pueden encontrar otras. Allí ya nos explicaban por qué realmente utilizar muchos nodos nos genera muchísimas posibles soluciones. Aquí, cuando hablamos de dividido en dos, hay que tener cuidado con algo, y es que una ruta 123 o la ruta 321 es la misma ruta, simplemente que está en orden inverso, pero es la misma ruta, los costos van a ser los mismos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos haciendo una aplicación, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo el algoritmo y no tenemos en cuenta amarrar un nodo como nodo de arranque, entonces si uno no amarra un nodo de arranque, a uno en el proceso evolutivo le pueden estar saliendo las mismas soluciones que ya visitó antes y no se da cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer un proceso y son 5 ciudades, y empecé 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y en el proceso evolutivo resulta que yo ya no dejé 1, 2, 3, 4, sino que me quedó 2, 3, 4, 5, 1. Pues 2, 3, 4, 5, 1 es la misma 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Como la representación es vectorial, yo tengo que estar amarrando la primera ciudad de arranque para poder asegurar de que esa ciudad no la he visitado, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, es un problema que tiene la representación vectorial. Esto ya lo dijimos, que básicamente los métodos de optimización matemática pues funcionan muy bien para instancias pequeñas, pero para instancias grandes ya no, y por eso hoy lo que se utilizan son las metaheurísticas. Bueno, ¿cuál sería un método de solución para este problema? Ya lo dijo él, coja una ciudad
y empiece a hacer camino, ¿cierto? Pero pues digamos que el camino no necesariamente puede ser coja cualquier ciudad cercana, no coja cualquier ciudad que le aparezca ahí en el grafo, sino coja la más cercana. Es decir, yo vine aquí a Popayán y miro a cuánto me queda Timbío, a cuánto me queda no sé qué, a cuánto me queda no sé qué, y me voy para la más cercana. Y ya estando allá vuelvo y resuelvo el problema. ¿Cuál me queda más cerca? Pues obviamente ya no Popayán porque ya la visité, de las otras, y voy haciendo el recorrido así. Esa es una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, acá tengo estas ciudades y voy a partir aquí de la ciudad número 1 y yo miro cuáles son las que están más cerca. No, pues la más cercana es la 21, me voy a la 21. Cuando estoy en la 21, yo vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es la más cercana? Ah, no, la 20 es la más cercana. ¿Cuál está más cerca de la 20 allí? Ah, no, la 19. De la 19 y armo el grafo, ¿cierto? Armo el recorrido. Ese recorrido tiene, digamos, aquí visualmente tiene unas cosas que de plano llaman la atención porque normalmente está ligado a pérdidas de tiempo o de recorrido. Todos los cruces quiere decir que usted en algún momento tomó mal la decisión, ¿sí? Porque está diciendo que de una u otra forma venía aquí y le tocó casi que pasar por la ciudad. Está diciendo como que no pasé, pero volví a pasar, ¿cierto? Entonces todo lo que sean cruces, que en este caso es este cruce de acá del lado, le pongo el láser, este cruce de acá, este cruce de acá, ¿cierto? Este cruce de acá, esos cruces no son buena idea. Entonces, bueno, digamos que yo creé una primer solución basada como en esta heurística, arrancando de cualquier parte, ¿cierto? Y con un poquito de aleatoriedad, porque no podemos hacerlo así tan determinístico como lo acabé de hacer yo, a la más cercana siempre, a la más cercana. No, puede ser de las tres más cercanas, escoja una aleatoria, y ahí ya le metí aleatoriedad y las soluciones me van a salir diferentes. Pero después de que me doy cuenta de eso, yo puedo decir, ah, bueno, eliminemos cruces, tratemos de eliminar cruces. Visualmente nosotros podemos hacerlo fácilmente, ¿cierto? Yo ubico los cruces y trato de resolverlos. En el algoritmo del computador no, porque él como sabe que hay un cruce, él no tiene este dibujito y no raciona de aquí hay un cruce y entonces tengo que resolver esto, pues me tocará ponerlo, buscar cruces aleatoriamente, ¿cierto? Entonces tratar de mirar si entre cierto par de nodos hay un cruce y cámbielo. Y si cambia y es mejor, pues ya, ahí había un cruce, ¿cierto? O por lo menos esa fue una mejor alternativa. Lo digo porque uno dice, ah, sí, ya aquí visualmente yo ya sé que en vez de irme de aquí para acá, pues yo lo que hago es cortar aquí, bueno, hacer lo que tengo que hacer para que me quede el camino aquí y después esto quede aquí para allá, ¿cierto? Pero programáticamente no es tan sencillo. Aquí está la solución, ahí básicamente ya quité del recorrido, quité el problema, ya estoy diciendo cómo se debe resolver, conecto esto de aquí, esto me ayuda a resolver el otro cruce que tenía acá y conecto y ya me quedó un recorrido que no tiene cruces, ¿cierto? Visualmente nosotros lo podemos hacer más fácilmente. Programáticamente no, pero para eso ya hay solución en la literatura. Bueno, y aquí para allá, él por ejemplo ya tenía un costo, esta ciudad tenía un costo, este recorrido tenía un costo de 14.98, haciendo el recorte de los cruces, ya pasó a 1.453, o sea que ya tuve un costo menor en tiempo o en distancia. Y pues la idea es que el algoritmo vaya evolucionando de tal forma que vaya reduciendo el valor de tiempo o de distancia de todo el recorrido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, miremos operadores. Esto que acabamos de hacer es un operador que nosotros haríamos aquí a ojo. A ojo lo podemos hacer, pero algorítmicamente no es tan fácil. ¿Cuáles podrían ser algunos operadores que podríamos utilizar? Un operador que es muy simple, que no es que sirva mucho, pero es simple, ¿cierto? Es el intercambio de ciudades. Simple y llanamente, yo por ejemplo tengo este recorrido ya. El recorrido aquí es el que aparece representado acá. Pues verlo aquí representado como un vector solución es fácil, ¿no? De la ciudad 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, o de la A, B, C, E y D. Bueno, aquí era 5 y 4. Este recorrido en el grafo básicamente sería, digamos, este grafo A, B, C, se va a la E, después a la D y vuelve a la A, ¿cierto?
Fíjense que yo no tengo que volver a colocar aquí al final la A. Se asume, ¿cierto?, que arrancó en A y que cuando llegue aquí a D se vuelve a la A. Estamos asumiendo que es una lista circular, básicamente. Si yo coloco ese A ahí al final, pues estoy perdiendo tiempo. No necesito ponerlo. ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, yo quiero hacer aquí el uso del intercambio de ciudades. ¿Qué es el intercambio de ciudades en este ejemplo? Coja dos ciudades al azar e intercámbielas. Entonces, aquí las ciudades que se van a coger son la B y la E. Y las intercambio. Donde estaba la B pongo la E, donde estaba la E pongo la B. Y queda este de acá. ¿Sí se dan cuenta? Simplemente intercambié donde estaba una, la otra. ¿Listo? Entonces quedó A, C, B, D. Si ustedes se dan cuenta, el grafo cambia, mire, de la A pasa a la E, de la E pasa a la C, de la C pasa a la B, y de la B pasa a la D, y de la D pues vuelve a la A, ¿cierto? Entonces el grafo, pues este tenía un cruce, y la solución es que quedaron como dos cruces montados, ¿cierto? Pues igual es un intercambio, por eso les digo, es un operador que se puede utilizar, y así como en este momento nos dio malo, pudo haber sido mejor, dependiendo de aleatoriamente qué ciudades pude yo intercambiar, ¿de acuerdo? Bueno, este es uno. Hay otro que se llama el operador toOp. Básicamente este operador, digamos que coge tramos digamos de la ruta y los intercambia, ¿sí? Entonces, fijémonos acá, esta ruta es A, B, C, E, D, o sea, es la misma que teníamos antes. De la A pasa a la B, a la C, pasa a la E y después a la D y vuelve a la A, ¿cierto? Ahora, de esta ruta va a tomar dos tramos, en este caso, el tramo DA, recuerde que de D se llega hasta A, ¿cierto? El tramo DA, y va a tomar el tramo CE, o sea, este otro tramo, ¿sí? Y esos tramos los va básicamente a intercambiar. Entonces, el CE cambió a CD, ¿cierto? El D que seguía acá con el A, pues se pasó con el A. El E. Entonces nos quedó esta nueva solución. Esta nueva solución la podemos ver acá. A, B, C, D, I, E. A, B, C, D, I, E. ¿Cierto? Normalmente la operación uno la termina haciendo sin fijarse en los grafos, ¿sí? O sea, cuando tú estés programando, pues básicamente muy bonito que se vea aquí con 5, pero cuando usted tiene 100, no, ni para qué lo grafica. O sea, esa vaina es una mano de rayas ahí. Así como por ejemplo el que vimos de Estados Unidos, son demasiadas rayas, uno no se va a poder fijar en eso. Entonces todas las operaciones terminan siendo en cómo intercambio estos valores que están en la solución. Para nosotros normalmente no van a ser letras, van a ser números, ¿cierto? El primer nodo, el segundo nodo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Entonces uno va a decir a cambio el nodo que está en la tal posición con el de tal posición. Eso es un intercambio de ciudades. Ah, no, que cojo este tramo y lo volteo. Solo coger un tramo. Tengo 5 ciudades pegadas, de las 100 que hay, 5 ciudades pegadas y simplemente lo cambio de orden. Solo al cambiarlo de orden, ya estoy cambiando el grafo. Porque había una ciudad que llegaba a la cabeza de ese tramo. Y como ya no es la cabeza, sino es la cola, ya le cambié el orden total, ¿cierto? Entonces terminan siendo esas operaciones sobre la representación del vector que hacen que se vayan encontrando soluciones mejores. Hay otro operador que se llama el operador triop, y se imaginarán que existirá un operador KOP, o sea, de 4 y de 5 y de 6. Normalmente estos son como los más utilizados, el 2 y el triop, ¿de acuerdo? Miren, este es un poco más intenso. Este es como hacer un algoritmo de hill climbing por la máxima pendiente. ¿Recuerda el hill climbing por la máxima pendiente? Era yo estoy en una solución y yo lanzo 5 soluciones vecinas, digamos 5 o 10, y de esas escojo la mejor, ¿cierto? Incluido comparándome conmigo. ¿Qué sucede? Esto es lo mismo. Yo tengo estoy ahorita en este grafo. El grafo en este caso es el grafo
Del 4 paso al 5, del 5 paso al 6, del 6 paso al 1, al 2, al 3, bueno, o si lo quieren leer desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 otra vez, ¿cierto? Porque no importa, es el mismo grafo. Así lo lee arrancando desde 1 o arrancando desde 4, es el mismo grafo. ¿Qué sucede con este operador trie-op? Este operador trie-op toma tres lazos, tres arcos, ¿cierto? Esos arcos no necesariamente, ojo, no necesariamente son como en el ejemplo, que son solo de 2 nodos. Pueden ser más nodos, ¿sí? Entonces yo puedo haber cogido un arco desde 6 hasta 2, todo este, ¿sí? Pudo haber sido eso, ¿de acuerdo? Eso lo escoges tú aleatoriamente, ¿sí? Pero aquí vas a crear un conjunto de soluciones, y ese conjunto de soluciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluciones, que realmente son 7 porque la primera ya la tienes, es el arco, el árbol, el grafo con el que arrancaste, o la solución que tienes ahorita, ¿sí? Entonces tú lo que vas a crear es estos vecinos, y de todos ellos escoges la mejor solución, y ahora esa es la nueva mejor solución, ¿sí? Eso es lo que se hace. Ese es un operador tweak, llamémoslo así. Es un tweak de la solución actual que lo que trata es de buscar un óptimo local que pueda ser mejor que ella. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, esta solución? Este vecino. Ese es el que aparece acá. Pero miremos cómo es. Miren. La solución A es esta. La solución es el problema original. Tengo este grafo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogí aleatoriamente los arcos, que pues para el ejemplo los cogí solamente arcos sencillitos, pues para que quede más fácil de explicar, y pues ahora tengo que hallar la segunda solución que dice que es el complemento de A, B y C, ¿cierto? El complemento de A realmente es inviértalos, ¿sí? Invierta ese arco. Entonces, aquí donde decía 4, 5 que iba de para allá, pues ahora inviértalo. Invertirlo es yendo de 5 hacia 4. Si yo voy a ir de 5 hacia 4, quiere decir que este 3 se tiene que pasar para acá y este 4 se tiene que pasar para acá, para que el grafo siga en el mismo orden, siga en un solo camino, ¿cierto? Ahora, uno viendo el grafo, pues ya le toca hacer más cosas, ¿no? Porque mire, invertirlo significa que la flechita ya no va para allá, sino va de para acá, ¿cierto? Pero al hacer eso, pues este señor ya no puede estar conectado acá porque se me chocaría. Entonces por eso me toca mandarlo para allá y ahora mandarlo para allá, ¿sí? Pero eso si yo lo resuelvo desde el lado del grafo. Si yo lo resuelvo desde el lado del vector que representa el grafo, no es sino una bobada. Donde decía 4, 5, que es el arco de A, los cambio, 5, 4. Entonces fíjense, aquí ya me quedó este grafo. Pero no me preocupe de toda la complejidad del arreglo de las direcciones y demás. ¿Sí es claro o no es claro? ¿Sí? Entonces, fundamental verlo en este espacio, entender qué es lo que sucede, ¿cierto? Pero realmente uno nunca a la final le pone cuidado mucho a esto, ¿cierto? A menos de que ya quiera hacer un estudio muy concreto de una situación. Ahora, ¿cómo calculamos el siguiente? El ABC complemento. Entonces, vuelve y juega. El ABC complemento es que este C va a cambiar de dirección, ya no va a ser de allá hacia acá, sino va a ser al contrario. Entonces fíjense, donde estaba 2, 3, 2, 3, ahora queda al contrario, 3, 2. Y esta es esa nueva solución. Y esa nueva solución puede ser mejor o peor, ¿sí? No sabemos, será mejor o peor. El caso es que todas las soluciones se evalúan y dependiendo de cuál es la mejor, se escoge moverse hacia esa nueva mejor solución, ¿de acuerdo? Entonces digamos que en este caso yo me moví, quedó esto así y pues el grafo ya quedó. Si miramos acá, mire, el grafo nos dice, debe ir de 1 a 3, 1 a 3, después ir a 2, después ir a 4, después ir a 5 y después ir a 6. Casi que es más fácil leer esto y llenar las rayas, ¿sí? Es más fácil, termina siendo más fácil. Porque uno aquí como que se confunde, ¿no? Esto queda para arriba, si quedó para arriba quiere decir que este tiene que ir para acá y este tiene que ir para acá, ¿sí? Tiene uno que estar borrando ahí, cuadrándola para que no se enrede.
Pero si usted coge el grafo y lo lee del vector, pues es facilísimo, pone la raya en el orden que está ahí y ya, ¿cierto? Bueno, aquí están los otros casos. Este, por ejemplo, es el caso D, que es A complemento con C complemento, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar a complemento. A complemento es 4 con 5. Mire, 4 con 5 lo volteé, 5, 4. Y el otro C complemento, C es 2 con 3. El nodo 2 con el 3 los volteé, 3, 2, ¿cierto? Entonces ya me quedó aquí la solución. Grafique esta solución. 1 se va para 3, 3 se va para 2, 2 se va para 5, 5 se va para 4 y 4 va para 6 y termina. Aquí está, lo hice leyendo esto, ¿sí? Porque como ya son dos cambios, me toca hacer primero uno en el grafo, borrar, cuadrar, y después hacer el otro, borrar y cuadrar, pero si no me enredo, ¿de acuerdo? Finalmente, pues están todos los casos, ¿cierto? Ahí están todos los demás casos, el D, el E, el F, bueno, el E, el F, el G y el H. Todos se hacen, pero, hay algunos que me van a mover a mí el origen. Yo les dije, mi origen es el 1, ¿cierto? Entonces todos vienen con 1, pero cuando yo, por ejemplo, hago este cambio, A complemento, B complemento, C, que es el cambio E, me queda este grafo, pero al representarlo con los números me queda 6, 2, 3, 5, 4 y 1, ¿cierto? Entonces el primero no es 1. Si yo lo dejo así, empiezo a tener un desorden en el cual puede que yo tenga soluciones iguales, simplemente que están corridas, ¿sí? Arranqué en otro punto. Para evitar eso, pues yo simplemente cojo esto y lo corro a la derecha. Entonces el 1 se me vino otra vez para el inicio y me va a quedar 1, 6, 2, 3, 5 y 4. Entonces le hago esa corrección para asegurar que todo siempre arranca en el mismo nodo, ¿sí? Básicamente eso se hace es para tratar de no visitar, no hacer la misma ruta con diferente configuración en el vector, porque el vector no nos deja saber eso de primera, ¿cierto? O sea, si yo digo, ay no, miren, tengo la ruta 6, 2, 3, 5, 4, 1, existe en la población y tengo una población, como así en el algoritmo de búsqueda armónica, tengo una población con varias soluciones, y usted busca esa solución y no la encuentra, ¿sí? Pero resulta que sí está. Lo que pasa es que ya está arrancando en 1, 6, 2, 3, ¿sí? Entonces para evitar eso es preferible siempre hacer esas pequeñas correcciones y dejar arrancando en un mismo punto. ¿Claro? Bueno, en estos links que les dejo, pues ahí está más detallado cada uno de los dos operadores. ¿Qué quiero recordarles? Lo dije ahorita, pero quiero recordarles. Solo por el ejemplo, tomé pedazos o tramos de un solo arco, ¿cierto? Un solo arquito. Pero no, yo pude haber tomado un tramo que tuviera tres números, ¿cierto? El 4, el 5 y el 6. Ese para mí es el tramo y yo lo volteo. Todo el tramo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. No es solo cambiar estos dos, sino el arco completo, cambiarle el orden. Si está 4, 5, 6, pues al voltearlo será 6, 5, 4, ¿cierto? Si son 4 números, 1, 2, 3, 4, pues es colocar 4, 3, 2, 1. Es girar completamente ese pequeño segmento, ¿ok? Bueno, entonces como les digo, ahí les quedan dos direcciones para que vean de pronto más en detalle lo que les acabo de explicar. Bueno, una de las extensiones más conocidas del problema del vendedor viajero, que tal vez es el que más se usa hoy, o sea, es muy raro hoy por la complejidad de las compañías utilizar el TSP, ¿sí? Porque en general hacerlo hacia un país, hoy las compañías se han dado cuenta que no es muy, digamos, lógico decir, ay no, un señor va a caminar todas las ciudades de Estados Unidos. No, pues eso es la locura, ¿cierto? Las ciudades se están segmentando, las mismas ciudades internamente se segmentan para hacer recorridos, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años ya, normalmente, por ejemplo, acá la Caja de Compensación, Confacauca, entregaba los subsidios a los trabajadores a través de cheques, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían para entregar los cheques?
El señor no era un señor, porque un señor solo por toda la ciudad para entregar le complicaba. Entonces habían 3 o 5 personas y cada una tenía unos recorridos. Y era la que iba por las empresas, y porque normalmente lo entregaban en las empresas, no lo entregaban en las casas. Entonces normalmente él va y entregaba ya y tal y terminaba, ¿cierto? Entonces en 1, 2, 3 días hacían todo el recorrido, ¿cierto? Cada uno hacía su recorrido y entregaba. Entonces ese problema de TSP se vuelve el problema de BRP o el problema de enrutamiento de vehículos, ¿sí? B de vehículos, R de enrutamiento y P de problem, ¿de acuerdo? Entonces ese problema de enrutamiento de vehículos es, hagan cuentas, arriba al norte ustedes conocen la estación de Postobón, donde ellos tienen como la central de distribución de acá, ¿cierto? Creo que antes era una fábrica, inclusive tenían fábrica y desde ahí distribuían. Pero ahorita creo que solamente quedan hilos de distribución. O sea, traen todo eso de Palmira, bueno, la vía Palmira que tienen la productora, traen hasta allí y allí tienen la distribución de las gaseosas a nivel de toda la ciudad. Y ellos allá tienen, por decir algo, 5 carros. Esos carros normalmente en el problema básico son de capacidad unificada o capacidad uniforme. Es decir, son 5 carros igualitos, ¿sí? Que son los grandotes y demás, ¿cierto? Esos 5 carros hacen un recorrido en la ciudad y ese recorrido pues básicamente les ayuda a resolver el problema de la distribución de las gaseosas. Bueno, el principal producto de ellos es las gaseosas, pero tienen otros productos. Ahora, ¿qué sucede? Con el tiempo, pues ya no es eso. O sea, ya pueden tener 3 carros que son 2 grandotes y 2 carros pequeños, ¿sí? Eso ya es un problema BRP no homogéneo, ¿cierto? Pero los dos problemas se llaman problemas capacitados. Un problema capacitado es que el carro tiene una capacidad, usted no le puede meter más de 50 cajas de gaseosas y cervezas a un bendito carro, ¿cierto? No puede, no es capaz. Entonces, por eso se habla de que sea capacitado o no sea capacitado. Si se habla de homogéneo o de heterogéneo, es que la ruta, toda la flota, los cinco carros o camiones son iguales. O si son heterogéneos, es que algunos son más grandes que otros o tienen más capacidad que otros. ¿De acuerdo? Y básicamente, pues normalmente en ese contexto se maneja un depósito o un lugar de donde se van a hacer la recolección de los materiales que se van a distribuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay, básicamente esta empresa tiene 3 camiones y ahí están las 3 rutas que se distribuyeron para cada uno de los camiones, ¿sí? Entonces, uno mira y a plano dice, uy, al que le tocó el camión naranjadito le tocó más pesado, ¿cierto? Pero puede ser porque el gráfico lo ve así, pero puede ser que son 4 clientes, pero que están muy cerca uno de otro. Entonces él hace el recorrido mucho más rápido, ¿cierto? Y eso no lo representa acá. En cambio, estos 2, por ejemplo, pueden ser sí, solo 2 clientes, pero son 2 clientes que piden mucho más y que adicionalmente están físicamente realmente más lejos, ¿sí? Entonces, por eso le tocaron 2. Ahora, esto trae varias preguntas detrás. En este problema de TSP, realmente, ¿qué es lo que se busca? Optimizar las distancias recorridas de todos, ¿sí? Ese es un problema. Es decir, yo encontrar las 3 rutas de tal forma que la distancia que recorran todos sea la menor posible. Ese es un problema. Pero si usted se enfoca solo en ese problema, pues tal vez un trabajador tendrá que trabajar 10 horas al día y otro apenas 3, porque le pueden quedar muy desbalanceadas las rutas, ¿sí? Entonces, pues ahí ya va a decir otro, no, a mí esa solución no me sirve. Para mí debería ser minimizar las rutas, ¿sí? ¿Cierto? Minimizar las rutas, pero parejitas, ¿sí? Que todas las rutas tengan aproximadamente la misma distancia. Entonces allí es el mismo problema, pero con una restricción adicional. Hacer que las rutas tengan más o menos las mismas distancias, ¿sí? Pero si el problema no es distancia sino tiempo, ¿por qué? Porque en la vida real, hoy en las ciudades, el desplazamiento no importa tanto la distancia, ¿cierto? Sino el tiempo, ¿sí?
O sea, muchas veces usted puede decir, ay, me tocó la ruta norte, bien, porque allá no hay casi trancón, no hay casi nada, pueden ser lejos, pero yo voy rápido, mientras que al pobre que le tocó acá en el norte, eso, encuentre donde parquear, que no le quiten el carro, bueno, todo lo demás, pues va a ser mucho más complicado. Entonces hay muchas más variables. Este problema hoy por hoy ya normalmente no se desarrolla solamente como un problema de un solo objetivo, que es lo que vemos en el curso, que es el objetivo de minimizar las distancias, sino que es un problema que busca, primero, minimizar los tiempos de desplazamiento, ¿cierto? Equilibrar la labor de los vehículos, es decir, que los tiempos de los desplazamientos de los vehículos sean similares y no que una persona tenga que demorarse más en una ruta y la otra fresca en la otra ruta, ¿sí? O sea, equilibrar el trabajo básicamente. También hay otros problemas que están ligados a este problema básico que les acabo de comentar, que se conocen como ventanas de tiempo. Las ventanas de tiempo, ¿qué es? Yo soy un restaurante, a mí me tienen que traer las gaseosas, ¿cierto? Pero me da muchísima pena si el señor me llega aquí a las 12 de la tarde a entregarme las gaseosas, porque en esas 12 de la tarde yo estoy en pleno voleo vendiendo todos los almuerzos y me viene aquí, ay, recíbame las gaseosas. No, suerte que le digo, o sea, yo no le recibo. Es más, yo planteé con usted previamente, ante esta situación, tráigamelas de 9 a 11. Después no le recibo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera otra restricción importante, que se puede manejar como una restricción de obligatorio cumplimiento o se puede manejar como un objetivo, tratar siempre de llegar en la franja, pero si no llego, pues me tocará esperar. ¿Por qué? Porque él me dijo que me recibe de 9 a 11. Si yo le llego a las 8:45 no me va a recibir, me toca esperarme ahí 15 minutos, ¿cierto? Entonces hay un tiempo de espera, pero yo no estoy haciendo nada, estoy esperando nada más. Entonces uno puede manejar eso como un objetivo. Entonces el objetivo de minimizar los tiempos de espera para las entregas, minimizar la distancia recorrida, minimizar la diferencia entre las rutas, los tiempos de la ruta, la carga de trabajo de las personas y así. Entonces el problema, digamos, ha crecido y ese crecimiento está ligado al entorno de negocios, ¿cierto? A usted no puede llegar y decir, ay, miren, estos manes tienen un problema de enrutamiento y salir corriendo a llevarles una solución y decir, miren, yo les resuelvo el problema. Y él le dice, ah, sí, ¿y cómo registro entonces el tema de las ventanas de tiempo de entrega de los productos a los diferentes? Ah, no, pero no y corro a buscar el de ventanas de tiempo. No, ya le tengo aquí el de ventanas de tiempo. Pero esperen, ¿dónde registro que los vehículos tienen diferente capacidad? Ah, es que yo bajé el de ventanas de tiempo, pero que eran todos iguales. Entonces, pues, digo, me voy. No, o sea, uno tiene que primero conocer muy bien cuál es el problema que necesita la empresa y con base en ese problema o encontrar una solución muy buena o adaptar soluciones que existan para que cumpla con los requerimientos, ¿sí? Normalmente termina siendo eso. Le toca a uno hacer una adaptación partiendo, digamos, de una solución que ya está reportada en el estado del arte como buena. Y así se pueden encontrar diferentes cosas. De esto pasa lo mismo. Uno dice, ay, sí, esto es reparto de vehículos. Pero lo que pasa es que ahorita no me acuerdo, pero he encontrado unas aplicaciones rarísimas. O sea, en otras áreas que uno dice, uy, eso no me imaginaba que fuera una representación de BRP, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, lo están utilizando en tema de vehículos también, pero para el tema de los vehículos eléctricos y el tema de las cargas y de las rutas que se deben hacer para las estaciones de vehículos eléctricos, que son, digamos, básicamente con electricidad, pero que les están haciendo repartir, como que les reparten baterías de almacenamiento para que no solamente carguen lo de la energía en línea, sino que si pasa algo ellos tengan allí como un almacenamiento para poder cargar los vehículos y demás. Bueno, ese es el problema de TSP. El problema en sí es sencillo, ¿sí? Básicamente uno dice, tengo 100 ciudades, pues básicamente tengo números de 0 a 99 y tengo que ponerlos en un vector. Y es para hacer que esa vaina ande de alguna forma que minimice la distancia. Para nosotros el problema es distancia, ¿cierto?
Entonces yo pongo los números aleatorios de 0 a 99 en un vector y le calculo la distancia, ¿cierto? Y después tengo que ir moviendo esa vaina de tal forma que se vaya disminuyendo el valor de distancia. Pero hacerlo a la loca, como se dieron cuenta, no va a funcionar tan fácilmente. Ya en la literatura hay unos movimientos que son el two-off, el three-off y demás, que ayudan a ir encontrando más rápido formas de ir disminuyendo esa distancia. Bueno, los problemas de TSP yo también se los voy a entregar en un archivo, que son estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este problemita. Este problema tiene un conjunto de ciudades. Estas ciudades están ubicadas en estos puntos, digamos, georreferenciados, ¿cierto? Aquí no son georreferenciados, estos realmente son los puntos en un plano cartesiano. En la vida real, normalmente las distancias no le van a cuadrar exactamente las que están acá. Esto es una matriz de distancias. El primer elemento contra el primer elemento, pues está ahí mismo, 0. El primer elemento contra el segundo elemento, pues es esto. Y aquí, pues está el del segundo contra el primero, es una matriz de distancias, ¿sí? Normalmente esto de aquí arriba termina siendo chisme, ¿sí? Porque a mí no me interesan dónde están en el grafo, a menos de que quiera dibujar la solución al final, ¿sí? Pero si no quiero dibujarla, no pasa nada. Me interesan son las distancias, que es esta matriz que está acá, ¿sí? Y pues al final de la matriz está la solución ideal, ¿sí? Perdón, regálame un segundito. Cuéntame. Entonces, esta es la solución, ¿de acuerdo? Y viene aquí al final, inclusive la solución máxima conocida, la mejor solución conocida, ¿cierto? El fin de mejor, que se logra con esta solución. Bueno, ¿qué sucede? En la vida real, cuando yo pongo así con GPS y digo, esta ciudad tiene que venir acá, ¿cierto? Entonces ahí me queda latitud y longitud, la real. Me voy acá y hago lo mismo. Cuando calculo la distancia, perdón, no es la distancia de un plano euclidiano porque la curva geodésica y tal y la cosa, eso tiene que tenerse en cuenta, ¿cierto? ¿Aló? Estoy en la sala 1. La de las clases de posgrado, al lado donde Alex. Dale, enfrente, somos entonces, ¿vale? Chao. Entonces, normalmente estas distancias están así, entonces muchas veces uno mira los problemas y trata de cuadrar eso y no le cuadra. Ahora, en otros problemas inclusive es peor porque realmente ponen la distancia del recorrido de una carretera y ahí sí que peor porque las carreteras no van totalmente derechas, ¿cierto? Entonces pues no le van a cuadrar si usted quiere poner eso en un gráfico y que le cuadren las distancias. Entonces realmente usted lo que dice es, básicamente es la matriz de distancias. ¿Cómo la calcularon? Si con la curva geodésica o en un plano cartesiano, o fue que cogieron el carro y se fueron, hicieron el recorrido y tomaron la distancia. Eso en últimas no importa para el problema, pero esta es la representación, ¿ok? Los archivos ya vienen así, los archivos además ya yo les entrego el lector de archivos, así como les hice el lector de la mochila binaria, pues ya eso ya se los lee. Y yo les entrego también este que es un ejemplo, ¿sí? Como para que se acuerden que eso viene la posición, que es lo primero que les dije, la posición XY. Este es uno de los que está ahí, el ejemplo se llama, el problema se llama Ulises 16, que son 16 ciudades que están ubicadas en un plano cartesiano, están cuadraditos, y simplemente al calcular tú las distancias de acá, pues no le da preciso, ¿no? No le da 32, 4, no es que le da un pilín diferente, pero chiquitico, ¿sí? Y esta es la matriz de distancias, la que ustedes van a ver allá grandota, ¿sí? Que ustedes se van a dar cuenta que tiene ceros en la diagonal porque es lógico y que en este caso también es un problema simétrico, es decir, ir de acá a Cali es lo mismo que ir de Cali a acá,
pero no todos los problemas son simétricos, ¿no? O sea, también existen problemas en donde ir de acá a Cali es más costoso que venirse de Cali acá en tiempo o en distancia, ¿sí? Por alguna razón. Hay una vía, digamos, hicieron dos vías separadas, no como las de acá que las hacen una al lado de la otra, la de ida y la de venida, sino que hacen una por un lado para ir y una por un lado para venir y una es más larga que la otra, ¿de acuerdo? Y aquí está como, por ejemplo, yo pongo una solución y él me dice cuánta es la calidad. Entonces esto les sirve para que si ustedes dicen, están corriendo su programa, pues lo corren, lo están probando con este, entonces ustedes escriben la solución que le apareció allí, la ponen allí, si les dio diferente el findings, algo está mal, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Normalmente como yo les entrego el de la lectura y ahí está la evaluación, pues no debería tener problemas, pero pues aquí por si acaso ahí les va a quedar. Ahora, vamos a ir a ver el código. El código es este. Bueno, y el juego de esto termina siendo exactamente el mismo juego de los anteriores. Es decir, yo ojalá no tenga que cambiar los algoritmos, ¿sí? Yo cambio los operadores específicos que tengo que cambiar, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores específicos? En optimización, con un estado simple como hill climbing con reinicio, recocido simulado, pues yo ya sé que es la inicialización y el tweak. No hay de otra, ¿cierto? Pero al resto de cosas no le toco nada. ¿Qué le tocó? Ah, no, este problema es de minimizar. Y el que teníamos de la mochila era de maximizar. Pues nos toca cambiarle el signo de menor a mayor que, bueno, lo que sea. Eso es lo único que tengo que cambiar en cuanto al algoritmo. Y me tengo que preocupar es en la inicialización. ¿De acuerdo? Entonces, miremos acá. Ahí queda más o menos bien, ¿cierto? Bueno, primero voy a cargar los problemas. Voy aquí a traerme los problemas para que podamos ir viendo esto. Este ya quedó acá. Tengo que aquí crear una carpeta que se llama problemas. Y en esa carpeta voy a lanzar todos los problemas que tengo. Listo. Ya la advertencia. Ahí ya quedaron montados los problemas en esta carpeta, problemas. Y ya, listo. Entonces acá primero lo que hago es cargar las librerías. Después, esto de acá, ya es lo mismo. O sea, una curva de convergencia yo no tengo que hacerle nada, porque ella simplemente grafica lo que viene. En este caso la gráfica ya no va a ser subiendo, sino tiene que ir bajando porque estamos minimizando. Pero en últimas esto no cambia. Esta de convergencia de comparación de 2 o 3 o 4 algoritmos no cambia, ¿cierto? Esto de aquí que en general no lo hemos utilizado para sacar los resultados tampoco cambia. Y ahora sí viene el problema de TSP. Esta es la clase TSP que para la anterior era la clase NANSA, que para los anteriores eran las esferas, todas las funciones de evaluación, ¿cierto? Entonces aquí es la clase TSP. Este señor se encarga de leer los archivos, ¿cierto? Aquí está leyendo las posiciones X y Y de cada una de las ciudades o de los nodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí, porque realmente, como les digo, no lo usamos para nada, a menos de que lo vayan a dibujar. Y después, bueno, aquí hace todo eso, ¿no? Aquí carga los vectores y después hace todo el tema de la lectura de las posiciones. Inicialmente, primero le dice cuál es el tamaño del problema, ¿sí? O sea, si ustedes miran el archivo, uno de los archivos, digamos el de Ulises que estábamos mirando ahorita, entonces le dice son 16 ciudades, es lo primero, y después le dice las posiciones X y Y de las ciudades. Entonces, acá lo primero que hizo fue saber cuál es la dimensión del problema, el size, después leer todas las posiciones de los nodos, guardarlos en un vector XY, ¿cierto? Un vector X y un vector Y. Listo, y ahora va a leer las matrices de distancia, o sea, leer esta vaina de acá, ¿sí? Entonces básicamente es el recorrido, for i tal, for j tal, y lea y guarda. Y guarda eso en una matriz que se llama distancias, ¿sí?
El problema es simétrico, pues la distancia de I a J es la misma de J a I, ¿sí? Y lo podemos ver acá. 37,8 no sé qué es la misma 37,8 no sé qué. 32,4 no sé qué es la misma 32,4 no sé qué. Esta misma 77,62 es esta misma 77,72 que está acá, ¿sí? Porque es la misma ciudad de ida y vuelta, en la misma distancia de ida y vuelta. Después está, ¿cuál es la mejor solución conocida? La mejor solución conocida es la que aparece acá. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que ellos ponen índice base 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos usando índice base 0, o sea, los números que se van a poner son de 1 a algo, entonces pues hay que cambiar eso. ¿Sí? No más. Entonces, allá en la lectura, si ustedes llegan a cambiarlo, pues si lo quieren manejar de 1 en adelante, pues lo cambian y si no, no. Acá, básicamente, esto le está quitando un valor para que quede la 0, la 1, la 2. ¿Sí? O sea, mi conteo de nodos arranca desde 0. A pesar de que la... Bueno, eso para la lectura. Y finalmente, nos lee cuánto vale ese fitness. ¿Cuánto es el fitness de esa mejor solución conocida? Entonces aquí está el fitness, ¿sí se dan cuenta? 395 algo, ese es el fitness. Entonces esto es lo último que lee, la longitud o el fitness de esa solución ideal conocida. Y bueno, puede que los archivos traigan más cosas, no importa, de ahí para allá yo no le pongo cuidado a lo que diga, porque a veces he metido cosas yo mismo ahí, entonces no es que sea estándar, ¿sí? Y hay unos algoritmos que no traen las posiciones X y Y, hay unos problemas que no tienen las posiciones X y Y de esto. Entonces usted mira acá y mire, aparece así. ¿Sí? Porque no importa, lo que les digo, lo que importa es la matriz de distancias. Y así pueden encontrar en internet más problemas de esto pueden encontrar lo que quieran. Hay un sitio que se llama CBRP Lib, librería de problemas CBRP. Entonces ahí hay problemas tanto de BRP como de TSP. Uno puede encontrar allí de eso, ¿cierto? Bueno, esto con respecto a el tema de la lectura. Aquí adicionalmente está un método que me dice cuál es la distancia de una ciudad a otra. Entonces, ¿cuál es la distancia de una ciudad a otra? Pues es ir a la matriz de distancias y sacar el valor, ¿cierto? Ya, no es más. Pues básicamente, ¿por qué? Porque me daba pereza ya en el colocar self.distance, no, yo le digo deme la distancia y ya, me despreocupo. Aquí está el evaluar, esto por eso les digo yo que no les va a quedar mal porque ya está el evaluar. ¿El que hace? Coge el vector, lo va recorriendo y va acumulando el valor de fitness, ¿sí? Si me dice que va de la 1 a la 2, pues de la 1 a la 2 hay un gasto y le voy sumando y le voy sumando y le voy sumando hasta que ya me queda. Al final, él suma del último hacia el primero, porque eso cuesta, ¿sí? No se puede olvidar, ¿cierto? A pesar de que en el vector no termina diciendo de la 9, vuelva otra vez a la 0, a pesar de que no lo diga, hay que hacerlo porque el problema dice que hay que hacer, digamos, la ruta o el ciclo completo, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya está cuadrado todo ahí, de eso ya parten ustedes, yo no he corrido nada, entonces voy a correr, ya corrí esta, ya corrí la de los plot, ahora ya corrí la de los problemas TSP, la de carga de los problemas TSP. Aquí básicamente voy a leer un problema. Fíjense que le pongo el pad de arriba ya estaba definido, lo corro y al correrlo pues ya carga el problema, me dice las distancias, que es la matriz de distancias, aquí está cargada, y me dice cuál es el mejor conocido, y me dice que el mejor conocido es esto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya está, digamos, todo eso cargado. ¿Qué cambia en solución? ¿Qué cambia en solución? Acá ya no dice NANSAC o no dice F, que era el problema, dice TSP. O sea, mi problema es un problema TSP. Esto está diseñado para eso. Después, acá, ¿qué cambia? Pues nada, ¿cierto? El problema, pues simplemente se asigna el problema. Aquí está el vector de la celda, el vector de celdas, señor. El vector de celdas. Y después está el vector del valor del fitness, el valor de la calidad, ¿cierto? Eso no cambia. ¿Qué más cambiaría
en esa solución? ¿Qué sería lo que realmente cambia? ¿Ah? ¿Qué cambiaba, por ejemplo, para el Nansa? ¿Qué fue lo que cambiamos en la resolución? Para el Nansa, cuando pasamos del de continuo a Nansa, ¿qué fue lo que cambiamos? Unas cosas, digamos, menores, que son esto, ¿no? O sea, que, ay, no, que aquí ya es TSP, pero ¿qué era lo que realmente cambiábamos? En lo que teníamos que meter menos. Lo otro era cuidado, ¿verdad? El tweak, ¿cierto? Porque el problema continuo era generar un número aleatorio para cada dimensión en el rango que se decía. Pero en binario era ceros o unos y bueno, dependiendo de la lógica del problema. Acá, pues obviamente lo que hay que hacer es cambiar la inicialización y el tweak igual que en la otra. Entonces vamos a ver la inicialización. Mírenla acá. Es una inicialización que es bastante sencilla, súper sencilla. Simplemente usted tiene, digamos que el problema es de 20 ciudades, pues usted va a tener números de 0 a 19, ¿cierto? ¿Y cómo los pongo? Háganles un shuffle, revuélvalos. Obviamente que no se repitan, ¿no? Que se genere los 18 simplemente desorden y ya. Ese es un bucle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El primero tendría que amarrarlo. Acá, por ejemplo, yo no me estoy preocupando de amarrarlo. El primero yo no lo estoy amarrando acá. Eso es una cosa que tendrían que hacer ustedes, ¿cierto? Para que lo amarren. Porque si no, van a tener el problema de que yo voy a tener varias soluciones que pueden ser idénticas, ¿sí? Y pues eso no funciona muy bien porque yo voy a estar repitiendo, calcula el fitness y calcularle el fitness a lo que usted ya sabe cuál es el fitness, simplemente porque está corridito, pues no va a funcionar muy bien. Vas a gastar tiempo haciendo búsquedas sobre los mismos lugares. Acá no se hace eso, simplemente al azar, suerte, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese arreglo? ¿Cómo se hace ese arreglo? Yo digo, voy a dejar siempre arrancando en 1. Pues yo corro el vector, el último lo paso al primero y voy corriendo todo el vector. Lo voy corriendo hasta que llegue al primero el número que yo quiero. Eso es todo. O lo traigo de para acá, la misma historia. Yo tengo los números, por ejemplo, de izquierda a derecha es mi vector, ¿cierto? De izquierda a derecha es mi vector. Mejor dicho, venga, lo hacemos aquí en Excel. Digamos que mi punto de arranque debería ser el 1. Y yo creé aleatoriamente una solución que dice 5, 7, 4, 6, 3, 1 y 2. ¿Sí? Ahí están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Es un problema básicamente de 7 ciudades. Y esto debería arrancar en 1. Entonces, opción 1 es tirarla de para acá, o sea, de la cola hacia acá. Da igual si lo hago de aquí para allá o de allá para acá. Igual, en algunos casos se va a demorar más una, en otros casos se va a demorar más otra. Entonces, realmente no hay problema. Opción 1, ¿qué hago? Pues este 2 lo paso para acá. ¿Sí? O sea, lo bajé. Y todavía no está el 1. Entonces ahora cojo este 1 y lo paso para acá. Listo. Ahí me quedó el vector básicamente ordenado, ¿cierto? O haberlo hecho al contrario. En este caso, pues esta solución es un poco más lejana, se demora más. Este lo paso para la cola del vector. ¿Listo? Ahora este lo paso para la cola del vector. Ahora este lo paso para la cola del vector. Este lo paso para la cola del vector. ¿Sí? Lo voy corriendo. Y finalmente paso este para la cola del vector. Y pues ya me quedó otra vez el vector ordenado. ¿Sí? Esa es, nos quedó arrancando en 1. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Volvemos acá. Y después de haber hecho eso, calculo el fitness. Y el fitness ya me lo calcula el problema, ¿cierto? En la librería que tenemos arriba del TSP, ¿cierto? Y ella ya nos dijo, esta solución tiene tal peso. Ahora, ¿qué tweak voy a hacer acá? Voy a hacer el tweak más fácil que se pueda hacer, pero
pero que no es tan simple. Este tweak no es un tweak de solo intercambio de ciudades, que esa es una alternativa. Otra alternativa puede ser es cambiar el orden de las ciudades. Ejemplo, una opción sería hacerlo aquí así. Digamos que tenemos un vector 1, 4, 5, 2, 6, 3. Ahí están todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Digamos que tengo esta solución. Y quiero hacer un intercambio de ciudades basiquito. Un intercambio de ciudades basiquito es, por ejemplo, cojo este y voy a cambiar dos ciudades al azar. Digo que esta, voy a cambiar a esta y voy a cambiar a esta, al azar. Cogí dos ciudades al azar y las voy a cambiar. Entonces simplemente debería decir 6 acá y decir aquí 4 acá. Esa es una alternativa. Otra alternativa a decir es, quiero cambiar la dirección del arco entre las dos ciudades. Entonces la dirección del arco es otra historia. Si yo cogí estas dos ciudades, quiere decir que todo este arco lo voy a cambiar. Todo. ¿Sí? Entonces cambiar lo que quiere decir, cojo de aquí para allá. Aquí pongo el 6, aquí pongo el 2, aquí pongo el 5 y aquí pongo el 4. ¿Sí? Y este arco completo quedó en diferente orden. ¿Sí? Y si uno arma eso, lo muestra en un grafo, pues va a ver que ya quedó así, ¿no? Iba para allá y ahora quedó yendo para acá. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. ¿Qué hago? Escojo básicamente dos posiciones sin reemplazo. ¿Ustedes saben qué significa que diga aquí reemplazo falso? Es que los dos números que se escogen, que estoy generando dos números, sean diferentes entre ellos, ¿cierto? Ese es el replace false. Si yo no digo esto, pues podrían quedarme 5, 5, aleatorio 5, 5. Y ahí en el punto, pues ahí no importa el tamaño, porque puedes hacer dos números seguidos. Sí, podrían ser dos números seguidos, sí. ¿Qué hago? Esos elementos, tomo dos elementos, ¿sí? Y de esos elementos, bueno, aquí realmente estoy tomando varios números y simplemente los estoy generando aleatorio y ahí estoy cogiendo los dos primeros, ¿sí? Solamente estoy cogiendo los dos primeros. Aquí estoy cogiendo todo el vector y los estoy cogiendo al azar, ¿cierto? Y estoy cogiendo los dos primeros de ese vector, que los estoy ordenando. Este está cogiendo las posiciones 15 a 9. Entonces 15, la posición 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 15, ¿cierto? Sí. Sí. Este 13 lo pasó para acá, el 3 lo pasó para acá, el 5 lo pasó para acá, el 15 lo pasó para acá, el 6 lo pasó para acá y el 8 lo pasó para acá. ¿Sí? Entonces sí está bien. Sí está haciendo lo que... ¿Cómo? Es que estaba pensando en la anterior que no pusiera que se hubieran cambiado. No, lo que pasa es que como salieron pegados, lo que pasa es que, ya me acordé, es que en esta versión el número mayor, en este caso el número 15, no entra. ¿Sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, la última posición no cambió. ¿Sí? Él no cambió desde ahí, desde la anterior. Entonces cambió solamente fue este pedacito de acá, porque fíjense, esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, que es de la 9 a la 15. La 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 sería la última, porque el problema es de 16, o sea, de 0 a 15. Pero la última no la está cambiando. ¿Sí? Esa es la implementación de eso. Por eso yo la había cambiado, pero ahora no me acuerdo dónde la puse. Pero en últimas esa tiene este problema. Nos está dejando no hasta el límite. La primera sí la incluye, pero la última no la está incluyendo. Por eso cuando quedan pegadas dos ciudades,
no me las está cambiando, porque no me cambia la última, entonces por eso fue lo que pasó ahorita. Yo busco a ver si encuentro la otra versión que le hice y se las pongo allí porque era un arreglo bobo. Pero, o sea, la realidad sería que incluyeran hasta la última. Los límites, sí. Pero le digo, es que yo la cambié, por eso la vi rara, porque no me pareció que era la que yo había hecho. Es una cosa aquí en uno de estos, ahorita no me acuerdo, me tocaría ponerme a probar. Pero aquí sí se ve en esto, cuando yo imprimí las POS, esta es lo que aparece allá con la impresión del POS. Esas POS fueron 15 y 9, ¿sí? Esas POS son las que con esta línea, que es medio rara, ¿sí? Esa es la que hace la inversión de todo el subvector, ¿sí? Esa lineecita, lo que pasa es que la lineecita le tira a uno a molestar, por eso la arreglé. Básicamente dice, desde aquí hasta aquí, y lo que dice allí es básicamente el giro, ¿sí? Yo lo tenía antes en modo tradicional, o sea, con un forcito, y entonces uno hace el cambio y se da cuenta que es más fácil, o sea, es más fácil entender. Pero acá después me encontré esta línea, y esta línea lo que hace es eso, o sea, cambia los IK, los va a cambiar de K a I, va a cambiar el orden, y básicamente con los cambios de esos menos unos y menos unos, y es uno de estos que me sobra. Yo tengo que borrar uno, pero ahorita no me acuerdo cuál es, me toca revisar bien porque no la embarro peor. Entonces, este es el tweak de cambiarle el orden a un arco, digamos, a un conjunto de nodos que están ordenados de una forma, con un recorrido. Entonces, si el recorrido va hacia la derecha, es devolverlo de acá para allá, ¿cierto? Eso es lo que están haciendo. Entonces, de aquí para allá, ¿qué hay que hacer? Hill climbing. Nada hay que hacerle nada. Lo único que hay que cambiar es esto, que diga minimización, ¿cierto? Hill climbing con reinicios. ¿Qué hay que cambiarle? Ah, no, pues que todo donde diga eso hay que ponerle minimización, y por acá hay otra minimización con respecto al mejor, ¿cierto? Mírelo acá. Entonces, que quede todo con minimización. ¿Qué hay que cambiarle al recocido simulado? Pues la misma historia, todos es lo mismo. Pero por dentro, lo único que me preocupa a mí es inicialización y tweak. Para estos, ¿no? Porque si ya es para, por ejemplo, el algoritmo de la búsqueda armónica, pues allí ¿qué es lo que hay que modificar? La inicialización, ¿cierto? Porque con la inicialización usted crea la población, lo mismo, pero solo necesita modificar la inicialización, no ponerse a modificar la población, porque eso es lo mismo, eso es crear varias soluciones y meterlas. Ahí no hay que cambiar nada, es la inicialización, y pues allá no hay tweak, pero está el proceso de improvisación, ¿cierto? Donde usted va creando la solución con base en lo que hay en la memoria, o modificándolo del mejor, o aleatorio, ¿cierto? Entonces ese proceso de allí, el de improvisación, es el que hay que tocar, no más, ¿sí? El resto del algoritmo se deja igual. Y bueno, obviamente donde diga minimizar o maximizar, ¿sí? Eso es lo clave. Y en general así es como uno funciona, ¿sí? ¿Qué sucede? Con un algoritmo genético sí es otra historia. Porque cuando vemos un algoritmo genético, ¿qué pasa? Toca hacer selección de padres. Entonces alguien dice, no, pero yo quiero hacer selección aleatoria como usted dijo en clase. Yo les digo, no, así no, porque yo lo dije en clase. Entonces se van y buscan y ven selección por ruleta, selección por rango. Bueno, hay uno que se llama selección por competencia restringida. ¿Qué es la selección por competencia restringida? Que se aplica, por ejemplo, cuando, o qué motivó eso de la selección por competencia restringida. Hay unos monos, que son de esos grandotes que parecen como gorilas, que ellos migran a cierta edad, como que los echa el papá de su grupo, los saca, para evitar que ellos después se reproduzcan con las hermanas. Entonces los echan, y ellos tienen que salir a buscar por allá otra tribu de gorilas, y ellos llegan, y pues claro, cuando llegan al entorno, él no llega ya, ole, llegué yo, a ver qué hacemos. No, él llega
Él llega y desde lejos empieza a hacer un estudio de todos los miembros de la manada, ¿sí? Entonces empieza a mirar, yo a ese lo casco. ¿Sí? No, él lo que hace es llegar a buscar, él llega a buscar es como un mejor lugar en su manada, ¿sí? No quedar de último ahí que todo el mundo le casquen. Entonces él llega y empieza a analizar, así hasta que se da cuenta, y dice, no, yo contra el dueño de esta manada no me puedo meter porque ese me mata. Y empiezo, hasta que ya encuentra un grupito de 2, 3, donde obviamente él no sabe que él va a ganar, pero dice, yo a ese le puedo ganar, y a este otro, y a este otro. Entonces escoge un pequeño grupo, ¿cierto? Ya no está hablando de todos los grupos de machos de la manada, de ese grupo, sino escoge 2, 3, 4, y empieza a mirar a esos 2, 3, 4 y dice, a este. Y entonces él ya llega a la manada a buscarle pelea a ese. Con ese se dan, y si él gana, toma el puesto de él y el otro queda debajo y la cadena sigue, ¿cierto? Entonces eso le da posibilidades de tener mejor comida, porque en esos grupos de esos monos, el primero que come es el duro de la manada, ese es el primero que come, así no vaya cazado, ni vaya a conseguir ni nada, ¿cierto? Él es el primero que come y así de ahí para abajo. Entonces, claro, si yo llego y quedo de último, pues posible hasta me puedo morir de hambre. Entonces, por eso es que hacen eso. Eso es lo que llama competencia restringida. Tú no vas a pelear con cualquiera así aleatoriamente cojo a cualquiera y me pongo a pelear con él, sino que usted hace una selección de un grupo. Después de seleccionar ese grupo, de esos ya estudia con quién. O se tira al azar, bueno, yo creo que a estos cuatro yo puedo, escojamos a uno y a ver si con ese gano, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama competencia restringida. Y eso se utiliza aquí en los algoritmos, sobre todo en los algoritmos genéticos, cuando uno está armando eso. Voy a seleccionar un padre, ese lo selecciono aleatorio, pero cuando voy a seleccionar la madre o el otro padre, yo no lo escojo aleatorio, que tiene sentido. Imagínense que yo acá en la ciudad, yo me voy a reproducir. Y entonces yo digo, cualquier mujer de aquí de la ciudad, eso no es la realidad, ¿cierto? O sea, no es la realidad por muchas cosas, pero digamos que por una simple. Y es que yo no voy a pegar como loco por toda la ciudad a buscar a ver cuál me gustó y ya, con usted, ¿cierto? O sea, realmente yo terminaré buscando en mi entorno, ¿cierto? En mi trabajo, ¿cierto? Si salgo a hacer deporte en el gimnasio, bueno, lo que sea. Yo tengo un contexto específico, o sea, realmente yo no me reproduzco con igual probabilidad con cualquiera de las mujeres que están en la población de Popayán, no es lógico. Entonces, eso también es un esquema de reproducción o de selección de padres que está muy atemperado a la realidad de las cosas, porque eso no solamente pasa con los humanos. En una colonia de lo que sea de animales, es lo mismo, él no va a estar ahí tratando de reproducirse con la leona que está a 30 kilómetros cuando tiene aquí un contexto de 50 leonas que están alrededor de él, ¿cierto? Y que no son hermanas, ni primas, ni nada de eso. Entonces, es lo mismo. Entonces, en selección hay muchos esquemas de selección de padres, ¿sí? Yo les mencioné el aleatorio y aleatorio, ¿cierto? Ahorita les estoy mencionando otros. Otros dijeron, creo que fue Iván, me mostró el de selección por ruleta, ¿cierto? Hay uno que es por ranking, hay diferentes. ¿Torneo cómo es que es? Que a mí se me olvidan. No, torneo es como 2 aleatorios. Sí, ese es torneo. No, ese torneo no es ruleta. Ruleta es, haz cuenta que, a ver, nosotros somos la población, ¿cierto? Y cada uno tiene un fitness. Entre más alto es el fitness, o sea, mejor es el fitness, digamos que estamos maximizando porque el problema de la mochila binaria, entre más alto es el fitness, más probabilidad tienes de que salga, ¿cierto? Elegido. Entonces, digamos que, voy a poner un ejemplo. El fitness de Luz Ángela le da para tener un 10% de la ruleta, ¿cierto? Que es la probabilidad. Entonces, y así cada uno de nosotros, 15, 20, no sé qué, yo quedé con 5. Poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tirar la ruleta es como mover una ruleta y tú tienes una porción más grande porque tienes el 10, yo tengo una chiquitica porque soy el 5,
tirar aleatoriamente y el que sea seleccionado, ¿cierto? Entonces el ancho de la ruleta, pues le da más probabilidades, ¿sí? Es eso, básicamente. ¿Cómo se hace? Simplemente los fitness, por ejemplo, si es para maximizar, todos los fitness se suman, ¿sí? Tu fitness, se suman, todos se suman. Eso da un valor, 200. Y tú tienes un fitness de 20 dividido en 200 te da el 1%, ¿sí? Entonces tu ancho es del 1%. Y así, al final, pues la suma de todos va a dar 100%, ¿cierto? Porque el 200 yo lo saqué de sumar los fitness de todos. Entonces, así, yo simplemente digo, tú tienes de 0 a 1%. Bueno, digamos que hubiera sacado uno 220 era el 10%. 10%. Entonces, tienes el 10%. Entonces, del 0 al 10%, tú tienes probabilidad de salir seleccionado. Si tú, por ejemplo, fuiste 40, tenías 20%, ¿cierto? Entonces, ya vas a estar del 10% al 30%, ¿cierto? Si la siguiente fue, digamos que 5%, también me tocará mal. Entonces, ya queda del 30%, ¿cierto? Digamos 10, de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 35% es la oportunidad que tiene, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cuando tiene un número aleatorio entre 0 y 1, o entre 0 y 100, pues da, digamos, 31. Usted no fue, porque usted tampoco fue, porque ya pasó, pero usted sí fue. Entonces, a pesar de que tenía poquito, pero fue bueno. Ese 5% le dio la posibilidad de ser seleccionado. ¿Sí? Ese es el de la ruleta. Hay otro que dice que esa función de la ruleta tiene, digamos, un problema, y es que cuando se hace eso, los fines pueden ser muy diversos, ¿cierto? Entonces, los fines que están muy bien y los fines que no están tan bien van a quedar muy repartidos. Zonas muy grandes para los que están muy bien y zonas muy chiquiticas para los que están muy mal. Entonces, en vez de hacerlos así, lo que hacen es que nos ordenan por fines. Entonces, los de mejor fines a los de peor fines, ¿cierto? Pero la asignación no se hace basada en fines, sino basado en usted es el mejor, usted le sigue, usted es el peor. Entonces lo hace basado en el ranking. Al primero se le da más, al siguiente un poquitico, pero entonces fíjese que ya no importa el fin, sino simplemente el orden, ¿cierto? Entonces los que están al principio tienen una porción más grande y se va disminuyendo, obviamente asegurando de que al final la suma de los porcentajes de 100, ¿cierto? ¿Sí? Entonces si somos ¿cuántos? 3, 7. Entonces digamos que a ti te dan el 40%, el 30%, el 20%, o sea, en proporción bajando de acuerdo al ranking, no al fitness. Con el fitness nos ordenaron y van bajando. Eso hay una fórmula ahí específica para marcar el orden. Y los valores quedan como más en escalerita, ¿sí? Y no quedan así como tan separados dependiendo de qué tan bueno uno es de acuerdo al fitness. Ese se llama, es como una ruleta, pero una ruleta no por fitness, sino una ruleta por rango. Y bueno, no sé qué habrán más visto, ¿sí? Pero hay muchas más selecciones de padres. Ahora, cruces, también hay curvo de cruces. Nosotros en el de binario hablamos del cruce en un punto, digamos, como que escojo los que están prendidos en uno, los que están prendidos en el otro y trato de armarlo, ¿cierto? Eso es como una especie de cruce en un punto, pero hay cruce en un punto, cruce en dos puntos, cruce en n puntos, hay cruce uniforme. Tengo una pregunta, esta parte del algoritmo genético y pues sobre todo la parte relacionada a la mochila, y es que uno puede hacer el cruce, ¿no es cierto? Pero al hacer el cruce puede ser que no quepa la mochila, pero uno no hace esta evaluación ahí, ¿no es cierto? Uno la hace después cuando ya hace como la selección y crea la nueva población, o no. Si puede hacer el análisis ahí de si el diablo no esté ahí y hacer, porque sí, porque o sea, eso es como la duda, porque digamos que si me voy al proceso del algoritmo, yo puedo decir, creo una población, pero también puede existir que varios de esa población ni me quepan en la mochila. Entonces tengo que hacer la evaluación, o sea, todos los que existan en la población tienen que caber en la mochila, o no necesariamente, porque, o sea, eso es lo que estoy viendo. Si analizo sobre todo, o sea, porque como que hacer el proceso en el que
genético, digamos que es así en esa parte, creo la población, de esa población pues hago 2 padres, y de esos padres hago el crossover y genero los 2 hijos, y después, bueno, si no hago mutación, entonces creo, es como la primera generación son la población, la primera, luego la segunda, entonces creo los hijos, y luego los hijos empiezan a competir con el padre del tigre, entonces empieza a generar otra nueva población, y luego hago varias generaciones, varios ciclos de eso. Pero entonces la pregunta la pregunta es si entre ese proceso donde yo genero los padres, por ejemplo, genero los padres, garantizo, es que esto sí cabe. Luego cuando genero los hijos, hago el crossover, sobre todo porque me preocupa hacer crossover, porque obviamente al hacer esa mezcla puede ser que hago y genero el hijo y ese hijo no, a ver, sí. Entonces hago esos procesos de evaluación de que bueno fue ahí, o ya lo hago como después al final, y pues si no ocupo, pues perdí todo ese cruce y ese, pues de malas no salió y no forma parte. Sí, digamos, uno cuando hace solución de problemas con restricciones, como es el caso de la mochila que tiene una restricción, uno puede tomar 2 opciones. Opción 1 es todo va a evolucionar en el espacio de soluciones factibles, es decir, todas las soluciones en todo momento deben ser factibles, deben cumplir con las restricciones. Entonces, cuando yo creo la solución, todas las soluciones son factibles. Cuando cojo 2 padres y creo un hijo, me aseguro de que sean factibles. Me aseguro que sean factibles, ¿qué quiere decir? Los junto y después hago un proceso de reparación. ¿Sí? Que es, los junté y me quedó muy grande, rompió la mochila. Pues empiezo a pagar aleatoriamente elementos hasta que cabe dentro de la mochila. Entonces ahí ya me aseguré de que quedó siendo factible, ¿cierto? Opción 2, lo junté, padres y hijos, pero lo junté de tal forma, no sé, usé un cruce y todo X, y no me quedó nada, o me quedó apenas un elemento o 2 elementos seleccionados y quedó el resto de la mochila vacía, pues entonces le hago una reparación, pero una reparación por el otro lado, tratando de llenarla, ¿sí? Una reparación, bueno, normalmente una reparación es porque tengo que quitar cosas de la mochila, ¿cierto? Saco cosas de la mochila. La otra es, uy, no, quedó muy vacía, tengo que completarla, entonces la completo, ¿sí? A la final, lo que estoy obteniendo siempre es soluciones que son correctas, que cumplen con las restricciones. Esa es una alternativa y esa creo que es la que funciona más rápidamente en general, ¿cierto? Porque si yo corro la otra alternativa que ahorita les digo, siempre es más rápido, ¿cierto? Pero tiene a veces algún problema que en ciertos problemas muy grandes se puede quedar como atorada en últimos locales, ¿cierto? Pero esa es la solución que creo yo es más fácil que ustedes hagan, ¿sí? ¿Cuál es la otra solución? La segunda solución es decir, no, yo quiero explorar todo el espacio, factibles y no factibles. No factibles es una mochila que se rompió, ¿sí? Eso es una solución no factible. ¿Qué sucede? Cuando yo hago eso, la evaluación de mi fitness tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo a una solución que rompe la mochila le pongo su valor de fitness sin importar que ya rompió, pues vamos a encontrar una solución al final que es lleve todos los elementos. Lleve todo, que se lleva todo el mayor valor, pero ya no hay mochila, ¿sí? Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Entonces la función objetivo tiene que cambiar. ¿En qué cambia? En que si la mochila es factible, como dijimos, ¿sí? Se calcula normal. Pero si la mochila no es factible, entonces ¿qué hago? Pongo negativo, es decir, lo llevo a valores negativos para decir, esa está mal, esa no sirve, ¿cierto? A valores negativos que pueden estar ligados con el valor del peso excedente de la mochila. Entonces, si me estoy pasando por 1 kilito, pues 1 kilito, menos 1. Me estoy pasando por 10 kilitos, menos 10 kilos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al hacer eso, al cambiar la definición de la función objetivo, yo puedo evolucionar en el espacio así, loco. Pero con el tiempo, el algoritmo, como está buscando maximizar, pues con el tiempo usted va a empezar a ver que en la población ya no hay negativos. Porque como él se dio cuenta de que todas las soluciones van hacia allá, pero se demora muchísimo más. Porque está explorando un espacio muchísimo más grande, ¿cierto?
Entonces ese es el problema, pero en general estas soluciones sí se demoran mucho más, pero normalmente no se quedan atrapadas en los tiempos locales, porque tienen como dos formas de atacar el problema. Por el lado de todas las factibles están tratando de encontrar la solución, pero también están buscando por acá, por el otro lado. Entonces a veces llegan acá más rápido a la solución ideal que los que están solo por este lado, pero se demoran mucho, mucho. O sea, en ejecución eso casi que ni lo pienso. Todos los problemas se van a devolver muchísimo. ¿Sí? Entonces, lo que yo pienso en el caso de ustedes es solución efectiva. Es que claro, es que es lo que estaba pensando, pero bueno, yo pensaba también con la mutación, ¿no es cierto? O sea, que si uno hace la mutación, también puede ser que haga la mutación y al hacer la mutación, pues no le va a caber y se le va a pedir. Entonces, pero entonces cuando usted dice de hacer como por ejemplo que es lo que planteó Gloria, que era hacer las reparaciones, pues yo decía, pero es que si uno hace las reparaciones ya está o sea, a mí me generó un conflicto de rollo, o sea, está haciendo un cambio del concepto, pienso yo. ¿Por qué? Porque pues es que usted tiene un padre y el padre al mezclar los elementos de la parte de los elementos del padre con parte de los elementos del otro padre, pues genera un hijo. Pero si usted dice, es que este hijo no es factible, entonces empecemos a quitarle y a organizarlo, pues ya no sería el hijo porque pues ya no tiene parte del padre, no, sino que pues que se le puede... No, porque tú puedes verlo desde la siguiente perspectiva. Tú puedes hacerlo como un método de reparación, o puedes hacerlo más como un método de construcción cumpliendo con la restricción. Es decir, tú tienes este padre, tienes un montón de elementos que ya fueron en ese padre, pero tú escoges uno, nada más. Tú aleatoriamente coges uno y vas a llenarlo con los de la madre. Entonces, cuando la madre también tiene un montón de elementos, entonces tú dices, a ver, este al azar cabe, sí, lo mete. Este al azar cabe, sí, lo mete. Este al azar cabe, sí, lo mete. Este no, ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe. Entonces fíjense que no es un proceso de reparación en este caso, sino es un proceso de construcción de los hijos, asegurando de que se cumplan las restricciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hagas? Está a tu gusto, ¿cierto? Pero normalmente uno termina, o sea, en general, uno termina haciendo los cruces tradicionales y haciendo la reparación, que es evidente que está haciéndose la reparación, pero eso también es válido. ¿Sí? Igual si yo recuerdo la mutación, yo pues sí, tengo el hijo que cabe y me dio la opción de que lo voy a mutar, pero si ya mutado y no me cabe, entonces digo, no igual, se importa. Sí. O le he mutado otra cosa. Eso sí, eso depende de tu algoritmo. Si tu algoritmo dice que tú tienes una probabilidad de mutación, ¿cierto? Y te sale que sí, pues tú deberías al menos intentar de que sí realmente mute, ¿cierto? Si el algoritmo está hecho, por ejemplo, hay otros que hacen el algoritmo no con una probabilidad, sino mute. Entonces dicen, trate de mutarlo. Es como un trate de mutarlo. Ahí ya no, sí, está diseñado así. ¿Qué hace eso? Que pues en algunas oportunidades se va a poder, en algunas otras oportunidades no se va a poder. Entonces, ¿seguirá el hijo sin mutación o seguirá el hijo con mutación? También cabe la posibilidad de que haga la mutación, pero que realmente era mejor el hijo sin mutación que el hijo mutado, que los dos estaban, pero que es mejor el que estaba sin mutar que está mutado. Bueno, pero eso involucra que tú tendrías que hacer ahí dos evaluaciones de fitness. Y normalmente uno hace la evaluación de fitness es al final. O sea, eso para ti es ciego. O sea, pero bueno, entonces la evaluación de fitness sí se hace al final. Sí, la evaluación de fitness, y por eso tú no sabes. O sea, tú generaste el hijo. El hijo, si tiene problemas, lo reparas asegurando que estuviera bien, ¿cierto? Pero cuando ya haces la evaluación de ahí y después lo mutas y vuelves y haces la evaluación y te das cuenta de que no, ahí te gastaste dos evaluaciones, ¿sí? A menos que hagas algo incremental. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la evaluación incremental del fitness? Es decir, si yo voy a crear el hijo, voy a crear el hijo y escojo aleatoriamente del papá, tiene 10 elementos y escojo aleatoriamente 5, y cada vez que los escojo, le pongo peso, le pongo valor, escojo otro, le sumo el peso y le sumo el valor. Entonces ahí estoy calculando el fitness, ¿cierto? De a puchitos. No estoy esperando un momento allá para decir, calcula el fitness, que recorre y calcule.
Entonces digo, ya, Tim, cogí el otro, le sumo el peso, le sumo el valor, le tomo el otro, sumo peso, sumo valor, le tomo el otro, sumo peso, sumo valor. En ese momento no he calculado todo el fitness de toda la solución porque no la tengo construida, pero en la medida que la fui construyendo ya estoy teniendo el resultado de lo que llevo. Después voy a coger la madre y empiezo a escoger, sí, mire, este la voy a meter, sumo y sumo. Sí, sumo y sumo. No, ya no cabe más, ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe más. Entonces me quedé con este cálculo, ya tengo el cálculo de fines. No he llamado a calcular fines, pero ya lo hice, ya me gasté el tiempo. Ahora, le voy a hacer mutación, y al hacerle mutación, le digo, le agrego, no, pero le va mal. Ahí tal vez se podría hacer una trampita, porque en últimas no estoy calculando todo el fitness, sino simplemente un incremento. Entonces, eso sí podría valer, ¿sí? Ahí sí yo podría decir, no, mejor me quedo con el original que con la mutada, porque es que con este piquín que le cambié, se me va a empeorar, entonces me quedo con el anterior. Eso sí podría hacerlo si lo hace así, con cálculo incremental de la función objetiva, ¿sí? Si no, te tocaría 2 veces llamar a calcular fitness completo y eso es costoso. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Bueno, de esto, ¿tienen alguna pregunta de TSP? Lo mismo, el algoritmo yo se lo subo completo para que... No, no, para eso van a utilizar es que no lo alcancé a explicar hoy. Ese se lo explico la próxima semana, entonces la entrega de eso les queda para la siguiente. Ahorita terminen el de la mochila, porque yo les voy a explicar un algoritmo que se llama GRAPH, que es todavía de los anteriores, de estado simple, como el recorrido simulado. El GRAPH tiene la diferencia de que, digamos, es más limitado a problemas como el problema de TSP, que la solución se construye de a pedacitos, como también como lo que acabamos de hablar del booleano. Uno puede ir construyendo, de la mochila binaria, uno puede ir construyendo la solución de a pedacitos, ¿sí? Entonces, ese se los quiero mostrar para que hagan el grafo, ¿sí? Entonces, el genético de TSP no es que no se pueda, sino que es que tiene red, ¿sí? Entonces, para que no se me van a enredar demasiado, ese lo vamos a hacer con GRAPH, que es más sencillo. Y básicamente, ojo, básicamente en ese, para que tengan cuidado qué es lo que van a hacer es la solución de TSP con GRAPH, y no tienen que ponerse a pensar en ¿cómo se dice? En operador de tweet, porque va a ser trio, punto, todos van a ser trio, ¿sí? El que les expliqué ahorita. En la implementación, trio, ¿de acuerdo? GRAPH con trio. Y en la inicialización van a tener que asegurar que van a amarrar el punto de inicio, ¿sí? Van a arrancar en 0 o en la que digan, pero todas las soluciones tienen que estar validadas de que siempre quedan arrancando en un punto. Eso en ninguna parte lo tengo yo en el código. Eso tienen que mirar cómo resultar. Eso es lo que tienen que hacer. La inicialización que está ahí no amarra el punto de inicio. Tienen que ponerle el amarre del punto de inicio. El operador tweak, trió, asegurando de que el punto de inicio se conserve. Ya, eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Y la implementación de graphs. ¿Ok? Bueno, eso sería la tarea ¿qué? De TSP, que no sería para la próxima semana, sino para dentro de 15 días. Para la próxima semana, ya de verdad para Dios, binario, ¿sí? En la mochila binaria. Otra pregunta del genérico. Bueno, digamos que, no sé si lo estoy entendiendo como bien. O sea, una misma población, ¿cierto? Que es como la población inicial. De ahí generan los padres y los padres generan los hijos. Sí. La generación, la primera población es la primera generación. La segunda generación vendría siendo que ahí yo pongo a competir los padres con los hijos para generar la segunda generación,
Porque, o sea, lo que pasa es que, digamos que en una parte, bueno, la generación está haciendo una, las poblaciones, ¿no es cierto? O sea, las diversas poblaciones, las poblaciones de cada, o generar la población hasta que me haga la misma tamaño de la población inicial, cómo se está generando, compitiendo los padres con los hijos, es decir, si el hijo es mejor, pero entonces estaba hablando del film, pues no, sí casi al final, pero no. Entonces agregando los hijos y los padres, pero pues no tiene sentido porque ahí ya está generalizando quién es el mejor. Entonces no sé si es que genero varias poblaciones y esas. No, miren, la más sencilla es la siguiente. Tú generas tu población inicial, ¿sí? Estaba en una P. A esa población inicial, tú vas a generar los hijos y los metes en una población Q de hijos, ¿sí? Estamos hablando de que la población inicial, digamos que tú dijiste que eran 20, pues 20 son los padres. Generaste 20 hijos, ¿cierto? ¿Cómo generaste los 20 hijos? Cogiste dos padres, generaste dos hijos y los metiste allá. Otros dos padres, dos hijos y los metiste allá. En última generas así 20, ¿cierto? Teniendo ya P y Q, la de padres e hijos, viene el reemplazo. ¿El reemplazo qué es? Juntas esas dos, los ordenas por fines y agarras los 10 primeros, los 20 primeros. Y los demás salen. Entonces, ¿qué pasa? En esa que te quedó ahí, esa va a ser tu nueva P. ¿Sí? O sea, la que ya quedó mochadita, que juntó P con Q, le quitó la mitad, ya no te quedó P, muy seguramente no te quedó P, te quedó algunos de P, algunos de Q. Esa es tu nueva población. ¿Ya? Entonces, en la siguiente iteración, esa es P. Con esa generas Q. Los juntas, mochas, y esa se vuelve tu P. Generas Q, juntas, mochas, P viene con P. Y ahí. ¿Ah? Si yo tengo 20 padres, entonces digamos que yo cojo dos. Sí. Y con eso genero unos hijos. Luego cojo otros dos diferentes y con eso genero otros hijos. Luego, y así genero los 20 hijos, pero metiéndole a los padres diferentes. Pero igual tendría que ser por ahí. ¿Cómo así? O sea, ¿ustedes creen? No, pero no, porque si tengo 20, tengo una población de 20 y digamos la mitad son padres, la mitad son. No, porque son aleatoriamente. Entonces la probabilidad que. que. No importa que se repita. No, no importa. No importa que básicamente la realidad de la vida es que los padres son perros y tienen varias mujeres. Entonces ahí está. Es que el profeta machista, ¿no? Bueno, pero digamos que en la realidad de las cosas, sí, en la realidad de las cosas es que sí, un elemento puede salir dos veces seleccionado como padre, ¿cierto? Y inclusive una madre puede ser seleccionada dos veces como padre, eso no pasa nada. Porque va a existir muy baja probabilidad de que se te vuelva a cruzar el mismo padre con la misma madre. Eso no es muy fácil que suceda. Los 20 hijos, luego reemplazo y genero el nuevo P. En ese nuevo P, ahí como para ir a ese nuevo P le saco el mejor fitness, ¿cierto? Si los ordena por fitness, los ordena por fitness y se queda con los 20 mejores, digamos, su población es de 20, ¿sí? Para mantener siempre la población con el mismo tamaño, ¿no? Tú arrancaste diciendo que tu población era de 20, pues creas 20 hijos, los juntas, te quedaron 40, los ordenas del mejor al peor y te quedas con los 20 mejores y esa es tu nueva población. Y con esa nueva población vuelvo y genero. Vuelvo y genero el proceso. ¿Sí? Es algo así como que con P genero Q, junto P más Q, lo parto y esta que partí ahora es mi nuevo P en la siguiente iteración. Pero entonces, el fin es para encontrar el mejor o en qué partes voy almacenando, voy guardando los históricos del fin. Pues por la parte de la gráfica. No, eso sí, te toca cada vez que tú calcules, cada vez que tú hagas una evaluación de fines, tú miras si este fin es mejor que el mejor fines que ya has calculado, y ahí guardas, siempre. O sea, si tú generas dos hijos por dentro, y a los dos hijos le calculas el fines, en ese momento que calculaste el fines te dio un valor. Si ese valor es mejor que el mejor, pues lo reemplazas.
Y cada vez te llevas que en esa iteración, en esa evaluación, cambiaste el valor de fitness al mejor. Y puedes el mejor lo registrarás allá. O sea, sí, pero la probabilidad es muy bajita. O sea, tendrías que tener, no he dicho, si te pasa eso, sales corriendo a comprar el baloto. Los problemas de P1 y P10. Esos problemas no porque son problemas pequeños. Yo digo los problemas Nasdaq 1 en adelante. O sea, en un problema, por ejemplo, de cuatro elementos, pues puede que la primera sí te pegue, porque realmente es muy poquita la probabilidad. Entonces, sí es una lotería aguantar, ¿cierto? Pero ya de 20, 30 elementos, no, si le pasa, no, es muy poco probable. Entonces, no, realmente no. En los F1, F10 sí puede pasar. De pura suerte, en la población inicial salió el que era. Pues ya salió el que era. Ahora, hay uno puede decir, cuando va a comparar algoritmos, uno puede decir que apenas se encuentre el óptimo, ya termine y diga se acabó, y registre ahí y el tiempo pues, va a ser menos y todo lo demás, ¿cierto? Para hacer una comparación todavía más justa. ¿Cuál es de todos nosotros llega más rápido? Ah, bueno, pues entonces apenas encuentre que llegó al óptimo, pare. Exacto, nosotros ahí tenemos para todos los problemas F1 el óptimo, pero para los NAXA no. Para los NAXA creo que esta es el mejor conocido, pero creo que hay uno que no tiene ni siquiera el mejor conocido. O sea, sí, pero en últimas nosotros ahorita no nos estamos preocupando de eso. En la literatura cuando se hace la comparación, normalmente si uno está comparando porque yo quiero demostrar que mi algoritmo encuentra más rápido la solución que los demás, entonces normalmente se utilizan soluciones conocidas, o sea, ya se tienen las soluciones conocidas. No necesariamente la solución, o sea, eso que aparecía ahí 1, 3, 5, sino por ejemplo puede ser solo el finish, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay problemas que tienen 3 mejores soluciones que son diferentes, pero que tienen el mismo finish. Entonces lo que hace uno es compararse solamente contra el valor de finish. Entonces yo encontré un valor de finish para, y ya, entonces miro los tiempos y me doy cuenta. Otros dicen, no, a mí no me interesa compararme diciendo que yo encuentro más rápido. Yo lo que quiero demostrar es que yo puedo encontrar mejores soluciones que las conocidas. Entonces me puedo demorar un poquito más, pero encontré una solución que, si estaba una mochila de 300, encontré una mochila de 302. Tome, Dani, ¿sí? Porque encontré una mejor solución. Pero eso depende de qué vaya, hacia dónde vaya uno. En el esquema académico, ahí nos preocupamos mucho por ganarle a lo que existe, ¿sí? O por decir que somos iguales a lo que existe, pero lo hacemos más rápido. En la vida real es otra historia. El Señor dice, no, es que tienen que entregar la planeación de los trabajos en las máquinas, de tal forma que mañana lo que yo ponga termine en el día. No me sirve que termine a las 7 de la noche, pues ese es mi problema. ¿Sí? Hacer una planeación que realmente cuando yo la lleve termine de 8 a 12 y de 2 a 6 y se acabó. ¿Sí? Entonces eso ya dependerá de cada problema. ¿Ok? ¿Las preguntas? Profe, por ejemplo, lo de guardar el mejor B, o sea, la mejor solución, cuando concatenamos las dos poblaciones, pues me queda la mejor en la primera posición. Sí. Estoy guardada en el histórico esa. Sí, pero se requieren todos los que calcularon en la ventana. O sea, es decir, normalmente cuando tú haces la curva de convergencia, tú colocas abajo las F, ¿cierto? F0, 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3 hasta 100, 200, 500, 600. Y la curva te está mostrando el valor del mejor encontrado hasta ese momento. ¿Qué va a suceder? Tú calculas la población, si tú te das cuenta cómo calculamos la población, nosotros generábamos una solución y mirábamos si era mejor que la mejor, y actualizábamos y registrábamos en el histórico. La otra lo mismo, Entonces uno veía que en las primeras 10, si era una población de 10,
uno veía que iba bajando. En esas 10 iba bajando. Y no, lo que pasa con lo que tú estás haciendo es que es como si yo dijera, al principio, la primera tanto, y la dejo ahí. Y se acabaron las 10, y ahora sí recalculo cuál es la mejor, y ahora sí bajo. ¿Sí? O sea, es como que quedara derecho, y después ahí sí baja. Derecho, y ahí sí baja. Derecho, y ahí sí baja. Realmente no estás haciendo bien la curva de convergencia, porque es que en ese intermedio, en algún momento encontraste la solución óptima, ¿sí? No al final, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una población en genéticos, normalmente las poblaciones son grandes, son de 100, ¿sí? Entonces, básicamente tu gráfico va a quedar cambiando cada 100 iteraciones. Entonces, tu curva de convergencia va a ser, al principio, como te quedó con la implementación que yo les entregué, va a quedar así en las primeras 100 cayendo, de a poquito, ¿cierto? En algunas partes se sostiene, pero cae. Pero después te va a quedar, cayó. Sí, como en Después escala. 100 y cayó. Otros 100 y cayó. Esto que está mal, con lo que no está registrando los cambios individuales. Por eso les digo, ustedes calculan un hijo, le calculan el fitness a un hijo, y ahí tienen que preguntar, ¿esto ya mejor que lo mejor? Sí, reemplácelo y de una vez registre en la, porque ahí existe una evaluación de la función objetiva. Entonces ahí se tiene que guardar en la historia. Sí, casi como en escala. Dice, digamos, y generalmente que usted tenía como que le llaman más secos. Esas serían las generaciones. Más Que secos. tendríamos la población y las generaciones. Para ustedes, para los genéticos, más secos son, por decir algo, yo les digo que corren con 1000 euros, 1000 más secos, 1000 más secos. Y ustedes tienen una población de 100 eventos, pues les toca en generación 10. Para que sean 100, las de adentro son 100, ya van 200, otra generación, otras 100, van 300, otras. ¿Se entiende? O sea, es cada vez, una EFO es cada vez que tú calculas fitness. Tú calculaste fitness, ¡tin! Eso ya es una EFO. Así lo hayas hecho incremental. Cuando tú lo hiciste incremental y calculaste ya el fitness, ahí calculaste un fitness. Así lo hayas hecho incremental. Pero cuando terminaste, ¡tin! Calcula una EFO. Calculaste una EFO, tienes que meter el mejor fitness en el histórico para que salga bien la curva. ¿Sí? Sí, porque, o sea, el máximo está muy relacionado con la parte gráfica, ¿cierto? Con la parte de curvas. No, para la comparación. Porque es que si tú me dices, si tú pusiste población de 100 y pusiste 100 generaciones, pues realmente ¿cuántas EFOs estás haciendo? Estás haciendo 100%. 1000, 10.000, 1000, 100, 1000, 10.000, 100.000. 100% Sí, sí, 10.000. ¿Qué pasa? Si tú me graficas recocido simulado y lo corriste con más EFOs 1000, ¿cierto? Pues te va a salir una grafiquita hasta aquí. Y vas a mirar la otra y la gráfica debería ser así. Estás poniendo a correr mucho más tiempo el algoritmo genético que el recocido simulado. ¿Quién va a ganar? Pues de plano el otro, porque tuvo 10 veces más de ejecución. realmente en el algoritmo como tal, yo involucro en el genético en un momento más cercos. En ¿Qué el, le pasa a ese argumento? O sea, no lo utiliza. ya nos cuatro aquí. ¿Va? Sí, sí. ¿Cómo lo puedes hacer? Básicamente, tú tienes un bucle para las generaciones, ¿cierto? Entonces tú puedes poner un número grande allí, o inclusive no lo haces con un bucle con ciertas iteraciones, sino un bucle true. O sea, hágase por siempre. Pero adentro tú vas llevando los conteos, y cuando las ecos que calculaste se te pasaron, los sacas. ¿Sí? Entonces así aseguras de que siempre el conteo de ecos es lo que detiene el algoritmo. Porque muchas veces puede pasar, yo te digo, no, sí, corrámoslo, son 1000 EFOS. Y usted dice, sí, pero yo puse mi población de 60. 60 no le va a cuadrar nunca dentro, porque le va a quedar grupos de 60, y entonces le va a quedar al final, si usted dice 1000 dividido en 60 da tanto, y entonces pues le cae un cuchito. Entonces va a dar una vuelta más. De todas formas, no hiciste 1000, hiciste 1040 o 1020. ¿Sí?
Mientras que si tú haces ese bucle true, y aquí vas contando, y aquí dijo mi, señor, se acabó el tiempo, aquí la mitad de los hijos termina y salga. ¿Sí?